Hola, como se estarán dando cuenta, en esto de la edición y publicación, estamos yendo y viniendo, pues debemos de considerar varias cosas a la vez. Este es el caso de la impresión, pues si bien va al final del proceso, pero sus características las debemos de tomar en cuenta desde el inicio de la edición. ¿Qué medidas va a tener nuestro libro? ¿Qué cosas debemos de tomar en cuenta para nuestra impresión? ¿Qué colores usaremos? Para contestar, hay que fijarnos en el tipo de servicio que vamos a utilizar. Recuerden que para publicar un libro, este debe de tener un mínimo de 50 páginas y un mínimo de 100 ejemplares. Esto es para que Indautor lo considere como un libro. Lo primero es analizar si nuestra impresión será digital u offset. Las digitales nos imprimen desde una pieza hasta las que queramos, pero por lo mismo que imprimen en bajo volumen, los precios incrementan, por lo que nuestros libros pueden salir más caros. Los offset son esas maquinarias tradicionales que hemos visto que imprimen los libros, los periódicos o las revistas. Los offset imprimen, en el mejor de los casos, desde 500 ejemplares. La verdad es que si se encuentran una de estas imprentas que te pueden hacer estos trabajos a bajos volúmenes, adórenlas y por favor no las pierdan. Pero bueno, regularmente estas imprentas imprimen a partir de 1000 ejemplares y por lo tanto, al imprimir a un volumen tan alto, pues los precios por ejemplar se abaratan, entonces sus ganancias pueden ser mayores. ¿Cuál sería un contra en esto? Bueno, que por lo mismo que son varios ejemplares, el costo también se va a incrementar. Aquí ustedes tienen que ir decidiendo si la impresión va a ser digital u offset, porque también de ello va a depender el tipo de archivo que tengamos. Si será nuestra impresión offset o tradicional, vamos a elegir colores en CMYK. Simplemente esto lo decidimos en el momento de editar nuestro archivo. O bien, si ya lo editamos y no supimos esto, bueno, pues simplemente vamos a la parte de propiedades y ahí nos va a dejar decidir si lo queremos en RGB o CMYK. En el caso de RGB, son para impresiones o para imágenes que están dirigidos al medio del internet o medios digitales. Entonces, bueno, ahí ya nada más es un asunto de decidir si queremos uno u otro. Si queremos un libro electrónico con imágenes, pues lo ideal será entonces elegir el color de RGB, ¿sale? También vamos a decidir si queremos otras opciones para nuestro libro. Podría ser, por ejemplo, la impresión bajo demanda. En nuestro país y creo que en casi toda Latinoamérica está muy poco popularizado. Sin embargo, es una actividad que va al alza porque plataformas como Casa del Libro o Amazon lo tienen y la verdad es que sirve muchísimo. Ya no se almacenan grandes volúmenes de libros en bodegas, sino que si los lectores quieren un ejemplar, bueno, pues lo imprimen en el momento. Y eso, la verdad, abarata muchísimo los costos. Entonces, es una gran opción. En Indautor, al momento de registrar tu obra, hay un rubro para que tú puedas elegir si quieres una impresión bajo demanda. Entonces podemos hacerlo. Si ustedes eligen esta forma, no se preocupen, no quita la calidad en cuanto a que si es mejor que las impresiones offset o digitales. En este sentido, a Indautor eso no le va a preocupar. A lo mejor va a haber variaciones, sí, en la calidad del producto final, pero bueno, eso también va a depender muchísimo porque hay la verdad, impresiones digitales muy buenas. Entonces, bueno, de calidades hay que preocuparnos en otros sentidos.
Y bueno, también una vez que decidimos entonces qué tipo de impresión vamos a tener, pues también podemos checar otras alternativas, como es el caso de las impresiones artesanales, que son muy populares en estas editoriales cartoneras. ¿Qué significa esto? Bueno, pues este tipo de impresión ocupan por un lado impresión digital, porque pueden ir a estas imprentas que están en todos lados e imprimir la parte interna del libro, pero a lo mejor lo que es el acabado, la cubierta, pues la hacen de manera manual o artesanal. Incluso hay editoriales que dicen que bueno, cada ejemplar es único, porque justamente se hace de manera manual, dándole un acabado distinto a cada portada. Incluso si se pinta a mano, pues bueno, ya sabemos que será diferente uno de otro, o incluso en cada portada la imagen puede ser diferente. Entonces también esto ustedes lo pueden considerar. Si es una impresión casera, bueno, hay que también fijarnos en el tipo de impresora que vamos a ocupar, o ya sea que la compremos. Si vamos a invertir en nuestras impresoras caseras, hay que considerar si vamos a comprar una de inyección a tinta, que son las que abundan en nuestras casas, donde se compra un cartuchito y bueno, nada más se le cambia. O bien, si van a ser láser. El tamaño, ojo aquí, porque si ustedes van a comprar impresoras caseras, deben de fijarse muy bien si el tamaño de impresión, sobre todo en la cubierta, porque va a ser mucho más grande, es decir, imaginen que la cubierta, el pliego, va a tener su portada, su lomo y su contraportada, entonces es mucho más larga, y también hay que considerar para el corte de la cubierta. Entonces, cuando compren una impresora, fíjense que el tamaño realmente les pueda servir para imprimir lo que son las cubiertas de los libros. También en el caso, por ejemplo, de inyecciones de tinta, deben de fijarse que no sea, que no se corra tan rápido o se echa a perder de una forma muy simple. Esto es, hagan una prueba. Si la impresión, por ejemplo, se corre con una gota de agua, significa que no les va a servir. Las impresiones offset lo que tienen es justamente que si un libro se moja, bueno, sí, sabemos que se echa a perder, pero pues todavía puede ser legible. Esa es una forma de saber si una impresora nos puede servir o no. Entonces, chequemos eso también. Vamos a revisar en el caso de las distribuidoras qué tipo de registro nos solicita. Si es un ISBN de autor-editor, regularmente las librerías no nos van a aceptar nuestro libro. El ISBN de autor-editor lo que significa es que tú eres autor independiente y que por lo tanto esto es una mala creencia o es un prejuicio que no tienes una calidad o no ha pasado por un proceso de calidad para saber si tu texto fue aceptado o no. En este caso, bueno, hay librerías independientes que aceptan tu ISBN como autor-editor. Eso también hay que considerarlo para saber cómo colocar nuestros libros al momento de querer distribuirlos. Vamos ahora con la parte técnica. Esto que les voy a comentar, bueno, es para que ustedes lo tengan, lo conozcan y puedan tomar mejores decisiones con respecto a sus impresiones. Para empezar, vamos a señalar que el pliego es una medida universal. Todas las casas editoriales, todas las imprentas, hablan siempre por medidas de pliego. Pero ustedes no se preocupen, ustedes solo tienen que saberlo, ellos no les van a preguntar cuántos pliegos van a ocupar para su impresión, solo es algo que en el mundo editorial lo conocen, las imprentas lo conocen y que ustedes deben de considerarlo. Bueno, un pliego mide 70 por 100 centímetros, un pliego se divide en 8 partes y de esta forma pues las personas de la imprenta pueden saber cuánto va a ocupar su libro y a partir de esto
cuánto va a costar más o menos cada ejemplar. Y también con esto ustedes pueden saber si su edición les va a salir más cara de lo presupuestado o bien más o menos en cuánto les puede salir también cada libro. Ahora bien, en las casas editoriales, por ejemplo, hay formatos como estándar para los libros. El A5 es para los libros comerciales, es más o menos la medida de media carta, poquito más, poquito menos, pero por ahí se la lleva, ¿no? Es una medida estándar casi de media carta. Y bueno, el otro formato es el del pocket o los de bolsillo, los que todos conocemos, que son justamente más económicos porque como ustedes pueden ver, ocupan menos papel. Entonces, de un pliego se pueden sacar más páginas, hojas de un libro y por lo tanto se va abaratando lo que es el precio del libro. En México es muy común el tamaño de media carta. Incluso si ustedes están haciendo cotizaciones con editoriales independientes o con imprentas, regularmente ellos también les van a decir que manejan el tamaño de media carta y les dicen, mira, pues por esta medida con tantos ejemplares te sale así, ¿no? Y cuando tú preguntas, bueno, es que yo quiero mi libro de otra medida. Si tu libro no está como dentro de estos estándares, pues va a ocupar más papel y por lo tanto, pues su costo se va a incrementar. ¿Sale? Entonces, bueno, intenten por favor casi, si es posible y si a ustedes les conviene también, usar el tamaño de media carta porque es como el estándar. En México hay variaciones también acerca de esta medida. Como les estoy poniendo aquí, de 13 por 21, 14 por 21.6, 13.97 por 21.59. Si se dan cuenta, casi todos están dentro de un rango. Yo les diría, mientras no se salgan del 14 por 21.6, adelante, ¿sale? Ahora bien, antiguamente los libros se hacían también en formato de cuadernillos. Entonces, era otra forma de ir midiendo. Y también porque estos libros eran cosidos por la parte media. Y bueno, en algunos casos todavía las plaquettes se unen justamente por la parte media o la mitad del libro para engraparlos. Entonces, en este caso, bueno, no, las hojas no salen como 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, así como lo hemos estado viendo, sino que se reconforman para poder formar un cuadernillo. Aquí también les digo, no se hagan bolas, no se preocupen. La ventaja de internet es que ya pueden encontrar convertidores en donde puedes subir tu archivo en PDF, así como lo tenemos página 1, 2, 3, 4, y ellos simplemente le dan el formato de cuadernillo. También, por supuesto, deben de preguntar en la imprenta cómo le van a entregar su archivo en PDF. Algunos sí lo quieren en forma de cuadernillo y otros simplemente lo quieren así tal cual está producido. La verdad también les diría, no se preocupen mucho, las imprentas ya están acostumbrados, en muchos lugares ya tienen pues sus computadoras para convertirlo inmediatamente porque pues muchos clientes llegan y desconocen estas formas. Entonces, bueno, en caso de que les pidan que lo quieren en esta conformación de cuadernillo, bueno, busquen un convertidor en línea y no hay problema. Hay que tener, acuérdense por favor, cuidado con los márgenes. Los internos, en caso de que estén editando en InDesign, deben de ser mayores. En el caso de otros programas más sencillos como Word, bueno, no se preocupen, simplemente denle la misma cantidad a los internos y externos, pero asegúrense de que haya una buena cantidad para que al momento de pegar el libro, bueno, no se coma lo que es el texto mismo. Ahí yo les aconsejo que de 1.5 a 2 centímetros estaría perfecto. Ahora bien, también van a decidir el tipo de papel entre papel bond blanco
y papel bond, cultural. Le llamamos casi siempre cultural aquí en México, pero por ejemplo para Amazon es color crema. Entonces, bueno. También hay de diferentes gramajes, por eso les comentaba que al momento de que ustedes están diseñando el lomo, hay que tener cuidado entre cuánto mide o cuánto pesa, perdón, el gramaje y cuánto sería la cantidad de páginas del total del libro. Entonces, bueno, en el papel cultural, que es regularmente el que usamos en literatura, porque, bueno, en otro tipo de libros se puede usar el papel bond blanco o incluso un brillante para el caso de fotografía. Pero bueno, en el caso de literatura, papel cultural. El gramaje puede ser varía, o sea, yo le he visto de 65, 75 y 90. Yo les diría que un 70, 75 está muy bien, ¿vale? Cubierta. El tipo de papel regularmente es opalina o bien cartulina sulfatada de 12 puntos. Si ustedes están un poco indecisos, también pueden preguntarle a la imprenta, bueno, cuáles son las sugerencias o qué tipo de papel ellos manejan. Y ya con eso también ustedes decidir al momento de editar, ¿sale? También tienen que decidir si su cubierta va a tener un tratamiento brillante o mate. Si su libro va a ser cosido o hot melt. Hot melt es el pegado. En el caso del hot melt, por ejemplo, es muy ocupado en las imprentas digitales. Ahí sus archivos en PDF regularmente nunca van en cuadernillo, van como el archivo PDF que vamos a sacar, ¿no? Que es página 1 y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no importa, porque a final de cuentas, así como se lleva el archivo, se imprime y solo se pega al momento de ponerle la cubierta. Entonces, sin problema. Si se dan cuenta, todos estos datos es algo que le van a preguntar a ustedes al momento de solicitar una cotización, ya sea con imprenta o con una editorial independiente. También les van a preguntar si su libro es a una tinta. A una tinta se le llama para interiores, es decir, que va a usar color regularmente negro, ¿no? Entonces a eso se le llama a una tinta. En este caso incluye las variantes del negro, que son toda la variación de grises. También pueden incluir imágenes en negro. En este caso no se les debería de incrementar los costos porque pues se entiende que es una impresión a una tinta, incluyase texto o imágenes. Y bueno, en el caso de la cubierta, antiguamente muchas imprentas preguntaban, bueno, ¿a cuántos colores es la portada o la cubierta para poder darte un costo? Actualmente yo ya he visto que ya no preguntan, simplemente pues se entiende que es a colores y punto, ¿no? En el caso de que se encuentre con eso, bueno, pues ya ahí tendrían que indicar. Y bueno, ya para ir finalizando, vamos a repasar nada más los puntos centrales. Entonces, para tu impresión, CMYK para libros impresos, ya sea offset o digital, ¿sale? Porque a final de cuentas es la impresión lo que nos va a importar en este caso. RGB para libros electrónicos, sobre todo por las imágenes. En el caso de ser un libro impreso, ocupemos letra con serifa, ¿no? Estas patitas o rayitas que llevan, acuérdense. En el caso de los libros electrónicos, elijan letras sin serifa. Recuerden elegir su tamaño de la edición de acuerdo con la impresión, con su presupuesto que tienen para la impresión. También vayan eligiendo el tipo de papel que van a ocupar para sus interiores como para su cubierta. Los colores en el caso de la cubierta o en el caso de la parte interna si lo van a ocupar. Debo de decirles que si ustedes usan imágenes a colores dentro de su libro, también los costos incrementan porque esas deben de ser
preparadas de manera separada en la imprenta. Entonces, bueno, eso también se tiene que revisar al momento de querer imprimir. Si son imágenes en blanco, bueno, más bien a tinta negra, no se preocupen, no se incrementan los costos. En el caso de que ustedes hayan elegido la forma de impresión bajo demanda, en Indautor también deben de colocar que van a sacar un mínimo de 100 ejemplares. Esto parece un poco contradictorio porque justamente es una opción en la que si el lector solicita un ejemplar, entonces se imprime. Sin embargo, ante Indautor, recuerden, lo mínimo son 100 ejemplares para que pueda ser considerado como libro. Entonces, simplemente al momento de hacer el registro, ustedes digan que van a sacar un mínimo de 100 ejemplares. Ahora bien, yo sé que esto de editar diferente para un libro impreso o para un libro electrónico es mucho trabajo. Por ello, yo les sugiero lo siguiente: si piensan dar a conocer su libro en formato electrónico solo para PDF, a partir de los archivos que ya generaron para su libro impreso, entonces no hay necesidad de una nueva edición, es decir, no hay necesidad que le vuelvan a cambiar la letra, que pidan un nuevo ISBN, ni que hagan mucho más de lo que ya hicieron. Simplemente coloquen la portada al principio de su archivo y al final, y dejen el tipo de letra y dejen el mismo ISBN, porque se entiende que ese archivo se ha generado a partir de su libro impreso. Entonces, en ese lado no se preocupen. ¿Dónde sí se va a requerir el ISBN? Bueno, en el caso de los libros electrónicos que son de formato EPUB, ¿no? O cualquiera de sus variantes para los lectores electrónicos, estos lectores como el Kindle que usan un formato específico, incluso para Google Play. Entonces, bueno, solo en ese caso, bueno, sí tendrán que editar de manera diferente, pero como les dije, programas especiales para editar libros electrónicos en estos formatos, ya ni siquiera van a tener que decidir si una letra sin serifa o con serifa, porque estos programas ya son especiales, entonces por default ya traen el tipo de letra sin serifa. Entonces ahí no se preocupen, ¿sale? Y bueno, en el caso de los archivos que se van a generar para las imprentas o editoriales independientes, estos deben de ser para interiores, un archivo en PDF y aparte otro archivo para su cubierta. Regularmente se piden JPG, pero también lo solicitan en PDF. Ahí también es un asunto de preguntarles a la imprenta o a la editorial cómo se entregan sus archivos. Y bueno, ahora sí, esto sería todo para el tema de cuidados de impresión, para todo lo que tiene que ver con la imprenta. Nos vemos en la siguiente sesión con los últimos consejos.